Vamos a continuar con el mercado del tipo de cambio, o sea, mejor dicho, el mercado de divisas. El mercado de divisas es el mercado de moneda extranjera. El precio de la moneda extranjera está representado por el tipo de cambio. Existen dos tipos de cambio. El tipo de cambio nominal, ¿sí? Y que representa lo que habitualmente uno conoce como tipo de cambio y que es la cantidad de moneda nacional por unidad de moneda extranjera. Habitualmente uno piensa en cantidad de pesos por unidad de dólar. Entonces, básicamente es lo que uno habitualmente conoce como tipo de cambio. ¿Cuántos pesos necesito para comprar un dólar? Por otro lado, tenemos el tipo de cambio real. El tipo de cambio real está asociado a una medida de capacidad de intercambio que tienen los bienes eh, entre un país y el otro. ¿Sí? Entonces veamos un ejemplo para explicarlo. Si un Ford Focus en Chile cuesta el doble que en Estados Unidos, ambos expresados en la misma moneda, ¿sí? Eso quiere decir que el tipo de cambio real va a ser un medio. ¿Y qué significa este un medio? Significa que yo necesito medio auto o medio Ford Focus chileno para comprar un Ford Focus en Estados Unidos. De nuevo, yo necesito medio Ford Focus en Chile, chileno mejor dicho, para comprar un Ford Focus en Estados Unidos. ¿Qué relación tiene el tipo de cambio nominal con el tipo de cambio real? Bueno, esta relación está dada por esta expresión, ¿sí? Y recuerden que recién dijimos que el tipo de cambio está asociado a una comparación de bienes expresados en la misma moneda. Entonces, para expresarlo en la misma moneda uno necesita el tipo de cambio nominal. ¿Sí? Uno necesita el tipo de cambio nominal. ¿Por qué? Supongamos un ejemplo. Si el tipo de cambio nominal es de 500 pesos por cada dólar, ¿sí? Y un Ford Focus en Estados Unidos cuesta $10.000, eso representa en pesos chilenos, ¿sí? 5 millones de pesos. ¿Sí? 500 pesos por cada dólar y necesito $10.000, por lo tanto, eso representa 5 millones de pesos. Ahora, por otro lado, que es lo que tenemos en el numerado, por otro lado, el Ford Focus en Chile cuesta 10 millones de pesos. Y es, es aquí la relación. Tengo el tipo de cambio nominal multiplicado por la moneda extranjera, eso pasa a toda moneda nacional, dividido por por el precio del mismo bien en moneda nacional. Entonces tenemos un medio. En la práctica, uno no analiza, el tipo de cambio por cada bien con el que trabaja, sino básicamente lo que uno analiza es un índice de precio, que es un resumen de los precios, un promedio ponderado de los precios de la economía externa. ¿Sí? Generalmente un índice de precio del consumidor, ¿sí? Índice de precio extranjero. Y por otro lado tenemos obviamente expresado en moneda, ¿sí? Expresado generalmente en dólares. Generalmente en dólares. Por otro lado tenemos el índice de precios, generalmente consumidor, ¿sí? Consumidor nacional o local, ¿sí? Expresado en pesos. Entonces, este índice de precio está expresado en dólares por el tipo de cambio nominal, que es la cantidad de dólares por cada peso, entonces esto pasa a ser pesos, dividido pesos. El tipo de cambio real, en definitiva, lo que nos está indicando es cuántos bienes nacionales necesito para comprar una unidad de bien extranjero. Nuevamente, cuántos bienes nacionales necesito para comprar una unidad de bien extranjero. Ok, ¿cómo se determina el tipo de cambio real de equilibrio? Oferta y demanda. Pero antes de definir qué es lo que es la oferta y cuál es la demanda, vamos a analizar qué es lo que sucede cuando el tipo de cambio real sube o baja. ¿O qué significa eso? Si el tipo de cambio real sube, ¿sí? Eso lo que está implicando es que los bienes extranjeros son más caros y los bienes nacionales se hacen más baratos. Por lo tanto, nosotros queremos exportar más porque nuestros bienes valen más
por lo tanto los queremos vender afuera y no adentro. Y por otro lado, nuestros bienes son más baratos y por lo tanto el resto del mundo nos quiere comprar más bienes. Eso significa que aumentan las exportaciones y disminuyen las importaciones. Eso significa que las exportaciones netas, ¿sí?, están subiendo. Nuevamente, ¿por qué? Porque los bienes nacionales se hacen más baratos y los bienes extranjeros se hacen más caros. ¿Y por qué esto? Bueno, pensemos en esto. Si el tipo de cambio pasa a ser 1 en lugar de un medio, significa lo siguiente. Ahora necesito un Ford Focus nacional para comprar un Ford Focus extranjero. Antes necesitaba la mitad, ahora necesito uno. Es decir, nuestros bienes se hacen más baratos, tienen menor capacidad de compra y los bienes extranjeros se hacen más caros. Esa es la relación. Por otro lado, si el tipo de cambio nominal disminuye, ¿sí? El tipo de cambio real disminuye, lo que significa, ¿sí?, es justamente lo opuesto. Pensemos que el tipo de cambio pasa a ser un cuarto. Si el tipo de cambio real disminuye, eso implica, ¿sí?, que los bienes nacionales se hacen más caros y los bienes extranjeros se hacen más baratos. ¿Por qué? Veámoslo de esta forma. Si el tipo de cambio pasa a un cuarto, significa que ahora necesito menos que antes bienes nacionales para comprar una unidad de bien extranjero. Nuestros bienes son más caros en términos relativos de los bienes del extranjero. Es decir, que nuestros bienes se hacen nuestros bienes se hacen más caros, ¿sí?, y los bienes extranjeros se hacen más baratos. O sea, nosotros queremos comprar más bienes extranjeros porque son más baratos y el resto del mundo nos quiere comprar menos bienes nacionales porque son más caros. ¿Eso qué significa? Que las exportaciones disminuyen y que las importaciones aumentan. Por lo tanto, las exportaciones netas disminuyen, ¿sí? Esa es básicamente la relación que existe entre el tipo de cambio real cuando sube o baja. Bueno, ahora vamos concretamente al mercado del tipo de cambio, ¿sí? Una pequeña nota, ¿sí? Estas variables, ¿sí?, estas variables son flujos, ¿sí? ¿Qué significa que sean flujos? Significa que no estamos hablando de la cantidad, el stock de dólares que hay en la economía, ¿sí?, sino la variabilidad que tiene ese stock, ¿sí?, a lo largo del tiempo, mensual, diaria, semanal, trimestral, anual, etc. Pero en definitiva uno está mirando cómo va cambiando el flujo, cómo va cambiando el stock a través del mirando el flujo de esa cantidad de dólares. Entonces, ¿cuál es la oferta de dólares en la economía? La oferta de dólares en la economía lo está dando las exportaciones netas. Si nosotros vendemos más al resto del mundo de lo que compramos en términos de bienes, ¿sí?, vamos a aumentar la oferta. Si compramos más de lo que vendemos, ¿sí?, estamos comprando más al resto del mundo, por lo tanto necesitamos más dólares para comprar de los que entran como consecuencia de las exportaciones, entonces la oferta disminuye. ¿Y por qué esa oferta tiene pendiente positiva? Bueno, la relación es básicamente la misma que explicamos antes. Cuando el tipo de cambio sube, el tipo de cambio real sube, aumentan las exportaciones y disminuyen las importaciones. Por lo tanto, las exportaciones netas aumentan. Cuando el tipo de cambio disminuye, las exportaciones disminuyen y las importaciones aumentan. Por lo tanto, las exportaciones netas disminuyen, ¿sí? Entonces hay una relación positiva. Sube el tipo de cambio real, suben las exportaciones netas, disminuye el tipo de cambio real, disminuyen las exportaciones netas. Ahora, ¿cuál es la demanda de dólares? Bueno, la demanda de dólares está dada básicamente por el flujo de salida netas de capitales. Recuerden que el flujo de salida netas de capitales, ¿sí?, es una identidad con las exportaciones netas, ¿sí? Entonces esto se tiene que dar para que exista equilibrio. Para que exista equilibrio, el tipo de cambio se tiene que ajustar, ¿sí? Entonces el tipo de cambio real, ¿sí?, ajusta para, para equilibrar. Y la demanda, ¿por qué se plantea una demanda vertical? La demanda vertical se plantea porque el flujo de salida netas de capitales no depende del tipo de cambio real, sino que depende de la tasa de interés.
Mientras mayor sea la tasa de interés, ¿sí? Nacional, el flujo de salida netas de capitales va a disminuir, mientras, va a disminuir si la tasa de interés real si la tasa de interés real aumenta, el flujo de salida netas de capitales va a disminuir, si la tasa de interés real baja, el flujo de salida de capitales va a aumentar, ¿sí? Pero no depende del tipo de cambio, por lo tanto, básicamente es una línea vertical al nivel de demanda que existe y el tipo de cambio real se define a partir del cruce de esta demanda con la oferta. Cuando la oferta disminuye, la oferta de dólares disminuye, el tipo de cambio real aumenta. Cuando la oferta de dólares aumenta, el tipo de cambio real disminuye, como es lo que ocurriría siempre en un mercado. Piensen en el dólar, la cantidad de dólares como un bien y básicamente su precio. Si la oferta aumenta, el tipo de cambio disminuye. Si la oferta disminuye, el tipo de cambio real aumenta.